vamos a hacer una revisión de lo que empezamos la semana pasada, tuvieron un video también teórico, así que hoy es día de consultas y muchas preguntas, y luego la práctica de los textos que estaban en la ficha, que son muy interesantes porque ya estamos trabajando a nivel oración, si se dieron cuenta, ¿sí? Por lo menos párrafos con no frases aisladas, entonces todo va también de sentido y de propósito. Es decir, no leer muchas frases que no tienen mucho que ver entre sí, ya un texto coherente. Bueno, les voy a ir compartiendo entonces. Ya somos bastante, así que podemos empezar. Les pregunto, como para saber en qué nivel de profundidad vamos a hacer la revisión de esta ficha, ¿sí? Ustedes les subimos un video de unos 20 minutos como mucho, haciendo la revisión de prácticamente lo más importante de todo lo que hemos visto. Lo que es la frase nominal a nivel palabra, núcleo, premodificadores y el tema nuevo, postmodificadores. En el práctico anterior evaluamos prácticamente todo lo que tiene que ver con identificación de núcleos, sus características y sus premodificación, los diferentes tipos y sus traducciones. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran, o en el video ese resumen les generó alguna pregunta como para volver a eso antes de avanzar con el tema nuevo? Sí, recuerdan que tienen toda esta práctica previa a la ficha de postmodificación, que tienen las respuestas en PEPCO. ¿Sí? Esto es algo extra como para ustedes repensar y ver vocabulario de los temas anteriores. Esto sería premodificación. Bueno, entonces haciendo un resumen muy escueto, ¿sí? La premodificación que nos tomó unas cuantas clases, porque es algo completamente diferente en cuanto a la estructura en el español. ¿Sí? Nosotros no tenemos premodificación. Toda la información extra que nosotros agreguemos de nuestro tema va a ser siempre hacia la derecha, no tenemos a la izquierda. A veces tenemos la posibilidad de un adjetivo cambiar de lugar sin variar su significado. Pero en inglés no, en inglés tenemos esta estructura gramatical que es completamente diferente, por eso la lectura es diferente, y estuvieron haciendo esta práctica de identificar núcleo y leer de derecha a izquierda, ¿sí? Y vimos que un núcleo puede tener diferentes tipos de premodificadores y muchos a la vez. Entonces se nos generaban estas como cadenas de palabras, frases largas, con 3, 4, 5 premodificaciones. ¿Sí? Los diferentes tipos que estuvimos viendo, me consultan si hay algo que quieran ver. A diferencia de la posmodificación, que les va a parecer mucho más amena, porque es exactamente igual a como lo trabajamos en español, es decir, nosotros en español solamente tenemos posmodificación, entonces no les va a generar trabajo hacer la lectura porque solamente tienen que continuar como leyendo de forma lineal. Las traducciones siempre son las mismas de estas postmodificaciones, los elementos son todos los que vemos en esta ficha, no es que aparecen nuevos elementos después, así que es todo lo que vemos hoy, son todos los tipos de postmodificación. Y recuerden que cuando hablamos de postmodificación no es que estamos hablando de una frase que sigue y tenemos que nosotros subrayar una frase completa. La postmodificación es una palabra, o pueden ser dos, una combinación de dos palabras, más abajo vamos a ver, que nos indican el cierre de la frase. ¿Sí? Entonces nosotros reconocer la postmodificación es tan útil como reconocer el inicio. Recuerden que les pregunto, que estaba en el video también,
qué tipo de palabras vamos a encontrar al inicio de la frase, que nos dicen, bueno, acá empieza una frase porque nos encontramos con ciertos elementos. Por ejemplo, Una preposición es la típica. no escuché, creo que escuché preposición, pero estoy hablando de inicio de frase, es decir, algo que voy a encontrar al comenzar la frase. Fíjense el ejemplo que ustedes encuentran acá. Los cuantificadores, muy bien, como many, some, un número, most, la mayoría, muy bien, cuantificadores. ¿Qué más? Fijen sus notas de lo que notaron en el video. Los artículos, ¿sí? De, definitivos, de, a o an, muy bien como escribieron. Los conectores, bueno, hay que tener cuidado con los conectores porque los conectores los podemos encontrar al principio, al final o en el medio de una frase. Hay diferentes tipos de conectivos. Todavía no hemos visto conectores. Hemos visto los que han aparecido en los textos. Recuerden que conectores son, por ejemplo, and y or, que lo hemos visto en el medio de la frase, uniendo diferentes elementos o separando elementos. Muy bien, los que han puesto son suficientes. Esas palabritas a, de, many, some, most, son claros indicadores de que ahí comienza la frase, ¿sí? A veces no los tenemos, ¿sí? A veces no, pero como en el caso de acá donde dice energy sources that are unlimited, no tenemos ningún tipo de artículo antes. Pero bueno, ahí es donde empieza la oración. Y dónde termina, es decir, cuando hablamos de dónde termina la frase, es donde identificamos el núcleo. Lo primero que nosotros vimos fueron las preposiciones como indicadores de finalización de frase, ¿sí? Entonces, solamente la preposición está acá en el ejemplo de posmodificación, porque nos indica, acá termina la frase, y lo que yo me encuentro antes de la preposición es el núcleo. Entonces ahí yo tengo que parar la lectura y analizar la frase anterior. Entonces, la preposición, que ya hemos visto varias y son fáciles de recordar, de identificar, porque generalmente son siempre las mismas. Por ejemplo, hagamos un listadito de preposiciones que recuerdan. Acá tenemos of, es muy común encontrarnos con of. ¿Qué más? ¿Qué otras preposiciones tienen ahí a mano? Muy bien. Bien, and, recuerden que sí es como un conector, así que lo vamos, siempre ese and y or lo vamos a dejar como análisis en una segunda lectura. ¿Sí? En la primera lectura lo dejamos ahí, después vemos si tiene la función de separar. Pero los otros sí son preposiciones, of, to, for, with, within, without, between, que está ahí en las oraciones. Voy anotando otras, at. Bien. Entonces, no tenemos problemas con las preposiciones, nos ayudaban a identificar que ahí terminaba la frase, como en el caso acá de que dice the nucleus of the atom. ¿Sí? El tema de los corchetes, acá en este caso les está ayudando a identificar como dónde inicia la posmodificación. Pero si a ustedes lo que les sirve es poner entre corchetes las frases y dejar afuera las preposiciones, que sería la posmodificación, es mucho más fácil porque al dejarlas afuera, ustedes las tienen que leer en su lugar. Entonces acá tenemos por un lado the nucleus, por otro lado the atom, y están como unidas, conectadas, por la preposición of. ¿Sí? Si ustedes optan por hacer el corchete, por ejemplo, abrir en D, cerrar en núcleos, y volver a abrir en D y dejan el off afuera de los corchetes,
es otra forma de anotarlo para ustedes hacer la lectura, por un lado del núcleo, de el átomo, ¿sí? Lo mismo en este caso, acá esta forma de separar las frases como para que ustedes vean cómo una frase extensa está compuesta por otra frase y esa está compuesta por otra frase pequeña. Entonces es como que una contiene diferentes subfrases. Así que este tipo de corchetes es como para que ustedes vean cómo están conectadas, pero a la hora de identificar los postmodificadores, lo que deberían hacer es dejar por fuera de los corchetes las preposiciones, entonces les quedan, en este caso, ¿cuántas frases en el segundo ejemplo? Tres. Claro, 3 bloques. Entonces, por un lado tenemos la relación, por otro lado, calor y otras formas, y por otro lado, energía. ¿Sí? Y los cortes de donde termina, y cuando pregunté al principio indicadores de inicio, y alguien dijo preposiciones, bueno, también es correcto, porque si obviamente acá termina una, inicia la que continúa. ¿Sí? Buen día. Empezamos hace un ratito, así que no se perdieron mucho. Entonces nos quedaría la relación entre, ¿sí? La posmodificación la leemos en su lugar, no tenemos que cambiar el orden de lectura. La relación entre el calor y otras formas de energía. Muy bien. Y en el último caso, ¿cuántos bloques encontramos acá? ¿Cuántas frases? 4. 4, muy bien, porque identificamos 3 preposiciones. Entonces, nuevamente tenemos the basis, la base, o las bases de distinción, de 2 clases principales, plásticos. ¿Sí? Y todas esas frases están conectadas de alguna manera, por decirlo, con una preposición. Entonces, las bases para la distinción entre 2 clases principales de plásticos. Bien, las preposiciones no nos generan problemas. Luego, como vimos en la clase pasada, y también tienen en el video la explicación, nos encontramos con otro tipo de postmodificación. Entonces recuerden, es como identificar la preposición, bueno, ahora tenemos que identificar este otro tipo de palabras, ¿sí? Como which o that, que siempre se traducen como qué, ¿sí? Tenemos otro tipo de pronombres en esta posición, como por ejemplo who, si estuviéramos hablando de una persona, o whose, ya no es quién, sino cuyos. Pero no va a ser tan común encontrarnos con estos pronombres en nuestros textos porque estamos analizando textos académicos que siempre nos referimos a procesos o dispositivos, experimentos, procedimientos. Entonces es mucho más común que nosotros nos encontremos con estos dos, which o that, que hace referencia a una cosa inanimada, ¿sí? O una idea abstracta, pero no a una persona, ¿sí? Como sí lo haría who y whose, como puse en el chat, ¿sí? Entonces, acá ya no solamente identificamos una palabra, sino lo que continúa, porque estos pronombres me van a agregar información extra de algo que realiza la idea, el sustantivo previo. Entonces, siempre van a estar acompañados de verbos, ¿sí? Nosotros todavía no estamos analizando tiempos verbales, como para acá ustedes puedan, si no recuerdan los tiempos en pasado, presente o futuro, todavía no hemos trabajado esa parte, así que nos vamos a encontrar en los ejemplos siempre en presente, como para que no les generen problemas, ¿sí? Pero los verbos que están acompañados de which o that pueden estar en cualquier tiempo, ¿sí? Entonces acá dice which regulates, que regula, ¿sí? Por el hecho de que tenga esa S,
no importa, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O tal vez ustedes, por cuestión de contexto, pueden simplemente naturalmente decir un control que regula. Recuerden que hasta ahora siempre vamos a encontrar verbos en presente, así que no piensen en un control que puede regular, que va a regular o que reguló. No, que sería posible, ¿sí? Pero no vamos a ver esos casos hasta ahora. Siempre verbos en presente. Entonces, tanto el pronombre como el verbo van a quedar afuera de las frases nominales, ¿sí? No podemos tener verbos adentro de las frases nominales. Entonces, al igual que la preposición, este segmento está separando los bloques y nos encontramos con dos bloques. Un control por un lado y el otro la temperatura. ¿Sí? En el caso de abajo no tenemos solamente un verbo, tenemos una frase verbal un poco más compleja, con dos verbos. ¿Sí? Entonces, hasta ahora es importante que ustedes reconozcan los pronombres, que identifiquen que lo que continúa va a haber un verbo. Vamos a intentar de que sean bastante transparentes los verbos, que no les genere problema en esta etapa, pero más adelante, cuando lleguemos a la unidad de frase verbal, acá nos vamos a encontrar con diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Entonces, fuentes de energías que son ilimitadas, o bueno, acá tiene como otra idea, no tienen límite. Así que de a poquito nos vamos a ir familiarizando con los verbos cuando nos encontremos en esta frase. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. En el caso que sigue, tenemos el controversial ing, porque habíamos dicho que los sufijos con ing que se encuentran en posición de premodificación, la vamos a traducir como un proceso, como un sustantivo o a veces también como un adjetivo. En posición de postmodificador, no, es completamente diferente y no solamente es este caso que tenemos acá, ¿sí? Tenemos 3 casos más que los vamos a ver más adelante en la ficha de ing. Entonces, como para irnos acercando y que no hayan tantas variaciones y que ustedes se mareen, acá en esta ficha solamente estamos viendo un caso de postmodificación con ing. El caso que estamos viendo es con exactamente la misma traducción, sin cambiar absolutamente nada el significado, que con los pronombres which o that. Es decir, acá solamente tenemos una frase muy cortita, ¿sí? Imaginémonos que esto está en una oración, en un contexto, entonces yo por los diferentes elementos que me encuentro, identifico que current es el núcleo, ¿sí? Que el tema es sobre una corriente. Si al núcleo le sigue una palabra con ing, ¿sí? Vamos a considerarla como si tuviera exactamente el pronombre which o that. Y la traducción va a ser que. Que más el verbo raíz que tenemos, que fluye. En el caso siguiente tenemos consist, que es el verbo consistir. Entonces, un dispositivo que consiste. Y en el último caso, que usa. Que usan, porque estamos hablando de un núcleo en plural. Bien, de estos casos van a aparecer muchos en la práctica de los textos. ¿Los pudieron identificar algunos? Ahí los vamos a trabajar. Entonces, es verdad que si en lugar de tener solamente flowing, tuviéramos otro tipo de elementos como una preposición o una coma, la traducción sería diferente, ¿sí? Que son los casos que vamos a ver más adelante. Pero si la combinación que ustedes encuentran es núcleo, seguido, sin ninguna interrupción, ninguna coma o un conector o ninguna preposición,
directamente la palabra con ing, entonces la única traducción posible que tiene es que y el verbo. Entonces, si yo digo, a current which flows, o a current that flows, o a current flowing, las tres formas se traducen exactamente igual. Lo voy a anotar. Which flows, perdón, me faltó la S. Escribo de nuevo, desestimen la anterior. A current which flows, una corriente que fluye. A current that flows, dice exactamente lo mismo. Y a current flowing, exactamente igual. ¿Sí? Estas tres frases son sinónimas. La traducción en español es exactamente igual. Bueno, esto los vamos a ver en los casos de los textos, así que en un ejemplo real es mejor. Y por último, nos encontramos con las formas en participio, con el sufijo ed, o los adjetivos, que se van a encontrar a la derecha del núcleo. ¿Sí? Y va a ser muy fácil ustedes encontrarlos estos, poder identificarlos como, acá yo tengo que hacer una pausa, es decir, acá termina la frase. A ver, no creo que haya nadie en sala de espera porque deshabilité, está libre la sala de espera. ¿Sí? Así que si ustedes entran o salen tendrían que hacerlo automáticamente. Sí, como no estamos tomando asistencia, hoy no está la sala de espera. Bien, les decía que iba a ser muy fácil porque estos elementos generalmente, hay algunas excepciones, pero generalmente van a estar siempre acompañadas de una preposición. Entonces, donde dice the pressure measured at the discharge, perdón, ¿sí? Ustedes identifican la preposición at, entonces sabemos que acá hay un corte, pero si se analizan el elemento que nos encontramos a la izquierda, measured, ¿puede una palabra con sufijo ed ser núcleo de una frase? No. Nunca, ¿sí? Porque un participio nunca va a dar una idea de nombre sustantivo, sino de un proceso finalizado. Entonces, cuando ustedes a la derecha, a la izquierda de la preposición donde tendría que estar el núcleo, se encuentran con otro elemento, ya sea un participio o un adjetivo, entonces eso quiere decir que, bueno, que la posmodificación es un poquito más compleja, no es solamente at, sino measured at. Y todo esto, los dos elementos van a quedar fuera de la frase. Entonces, el siguiente sustantivo, digamos, es el que tomaría la función de núcleo. Entonces acá estamos hablando de la presión y de la descarga. La presión medida en la descarga. ¿Sí? Fíjense que todos tienen la misma combinación de participio más preposición. ¿Sí? La presión y la atmósfera. La presión ejercida por la atmósfera. By tiene dos traducciones, por y a veces al, pero en este caso con los participios siempre va a ser por. Es decir, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué se ejerce la presión? Por medio de la atmósfera, por la atmósfera. Entonces, by es una preposición que nos indica medio. En este caso tenemos used to, usado para, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en esta frase, cuántos cortes tengo que hacer o cuántos bloques me quedan de lectura. ¿3 bloques puede ser? Bien, sí, entonces identificamos primero las preposiciones que sabemos,
perdón. Ahí está. Sabemos que las preposiciones claramente nos están indicando cortes, entonces tenemos to y of. Si fijamos of, nos fijamos en of, dice the flow. Muy bien, entonces tenemos por un lado acá the flow y fluids. Pero acá con to, used, no puede ser este el núcleo, entonces marco todo esto como la postmodificación. Entonces, un dispositivo, control, to control the fluids. Ah, bueno, ¿qué tenemos acá? Acá pasa algo interesante. Dijeron sí, tres bloques, es correcto. ¿Cuáles son los bloques? Tenemos, por un lado, un dispositivo. ¿Cuál es el siguiente bloque? De control. Control, bueno, vamos a ver ahí. Y luego dice the flow. Y entonces, ¿qué pasa acá? Cuando ustedes dicen sí, el control, está muy bien, pero ¿qué tenemos acá en D? El inicio de otra frase. El inicio, sí, muy bien. Entonces, acá no queda raro decir, hasta incluso a mí lo pasé por alto en la primera lectura y cuando estaba leyendo, claro, no tiene sentido decir un dispositivo. Ahora vamos a marcar nuestros indicadores, los elementos que tenemos. Of. ¿Sí? Preposición, artículo, preposición más participio. Entonces la lectura queda un dispositivo usado para el control, el fluido. Entonces ahí tenemos una discrepancia, ¿sí? Acá inicia la frase, entonces ahí yo me doy cuenta que, bueno, no es el control, sino para controlar. Y recuerden que como vimos antes, como vimos en este caso, los verbos quedan fuera, ¿sí? No pueden quedar adentro de la frase, quedan fuera de la frase nominal. Entonces acá yo marco todo, ¿sí? Es decir, para no confundir voy a marcar D como inicio de frase. Y en amarillo son el final de la frase, los postmodificadores. Entonces tenemos un dispositivo usado para controlar el flujo de fluidos. Si yo tomaba control como otra frase independiente, como si fuera el sustantivo que podría ser control, me queda un dispositivo usado para el control, el fluido, el flujo de fluidos. Bueno, entonces ahí me doy cuenta que control acá está como verbo, usado para controlar, queda fuera de la frase. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Ahí había un caso en el que nos encontrábamos con otro verbo, un verbo en infinitivo. Y también recuerden que los participios, ¿sí? Su base es un verbo y nos encontramos con verbos regulares e irregulares. Entonces, los participios que terminan en ed son los verbos que siguen la regla, son regulares, todos terminan en ed. Pero hay que saber reconocer los verbos irregulares que son completamente diferentes a su base, o los podemos identificar tal vez, pero no tienen el sufijo ed. Entonces, en el siguiente caso, en mineral found in this area, tenemos la preposición, y si ustedes no conocen el concepto found, tal vez pueden confundirlo y pensar que es un sustantivo, no sé, fundación, no sé, se me ocurre, y lo pueden confundir como el núcleo. Pero, si van al diccionario, van a encontrar que found, ¿qué es found? ¿Cuál es su raíz? Exactamente, porque es el participio de find, como estoy poniendo en el chat, ¿sí? Entonces find, que es encontrar, no sigue la regla de ponerle un ed al final de find it.
No, cambia su forma a found. Entonces, el participio más la preposición es found in. ¿Sí? Todo esto sería entonces la posmodificación, encontrado. Un mineral encontrado en este área. Lo mismo pasa con wound, que ¿cuál sería su raíz, digamos, el verbo original en infinitivo? Como ustedes ven acá en la traducción, dice arrollado, un cable arrollado alrededor del núcleo. Muy bien, Brian. No wind, porque eso sería viento, la pronunciación es wind, entonces ahí la diferenciamos, ¿sí? Wind sería el infinitivo, y su participio es wound, como lo vemos acá. Y el último, tal vez es más estamos más familiarizados con el made, el maden, ¿sí? Made, hecho, realizado, fabricado. Una estructura hecha, realizada de concreto, de hormigón. ¿Cuál sería la raíz de made? El verbo en infinitivo. Make. Make, muy bien. Make y el participio es made. Entonces, este tipo de posmodificación, lo que nos va a ayudar a reconocerlos van a ser las preposiciones, recordar que los participios no pueden ser núcleos, pero tenemos que estudiar e ir anotando en nuestro glosario los verbos irregulares, los participios irregulares que no van a tener el sufijo ed. Lo mismo pasa con los adjetivos, entonces, en este caso, en esta frase, identifico for como un corte, pero antes de for tengo important. Y sabemos que important es bastante transparente, es un adjetivo. No sé qué estoy haciendo, que mueve la frase, la hoja. Ahí está. Por eso es necesario identificar los sufijos típicos adjetivos para no, si acá me encuentro con otra palabra, claramente identificarlo. Esto es un adjetivo, los adjetivos no pueden ser núcleo, entonces todo esto sería la posmodificación. ¿Sí? Importante para, necesario para. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos recursos naturales importantes para nuestro medio ambiente. Y acá, procedimientos mayor como más mayor, ¿qué sería? No es mejores, mayor. ¿Lo buscaron? ¿Edad más avanzada era? No. Como grado más avanzado. Sí, como principales, sí, estamos hablando como de los más importantes, los principales, como main, sí, también está bien. Necesarios para, ¿y cómo sigo la lectura acá, en lo que sigue? ¿Para qué? Separo el off también es posmodificación. Ujú. Entonces acá nos encontramos con una frase más extensa en la que tenemos posmodificación de dos tipos, acá un adjetivo y acá la preposición sola, y fíjense que lo que estoy marcando en otro color, en azul, serían los premodificadores del núcleo que sigue. Entonces, ¿cómo sería la lectura de toda esta frase? Yo más o menos sé, pero hay algunas palabras que no sé qué significan, como grounding. Bueno, grounding tiene ahí su ing, ¿sí? Ground solo, la raíz, hace referencia a suelo. Ground.
Entonces, traten de resolverlo con esa información. Ground, suelo. Ahí en el chat. Puesto a tierra. Extensive. Hay que agregarle extensive, el otro premodificación. Bueno, la idea es que ustedes, bueno, no es de ningún área en particular, ¿no? Esta frase, no es que tenemos acá algo muy claro, pero con el vocabulario que ustedes, o sea, con la traducción que ustedes le darían a puesta a tierra, si está bien, ¿cómo la acomodarían para que sea una frase que tenga sentido en español? ¿Sí? Que dijera, bueno, me parece que está haciendo referencia a esto. Podría ser como sistemas que aplican a puesta a tierra o algo así. Bien, de dónde sacás la idea que aplican? No sé, me imagino extensivos, como extensivos a suelo o extensivos a puesta a tierra, entonces no queda bien. Sería como que aplican, digamos, como que se extienden a eso. Bueno, está bien. Extensive es un adjetivo, ¿sí? Que tal vez lo pensamos como extensivo, como que se extiende a diferentes, como que se aplica a diferentes áreas, ¿eso lo pensás? Claro, Que algo tiene así. diferentes aplicaciones. Bueno, está muy bien, pero extensive no se traduce como extensivo, sino habla como algo como amplio, ¿sí? Está describiendo cómo son los sistemas, ¿sí? Extensive. Profe, puede ser el procedimiento principal necesario para el diseño de un amplio sistema de puesta a tierra. Muy bien, exactamente, amplio, extensive. Entonces, extensive es problemático porque pensamos en eso como como de extender a otros lugares. Es simplemente un adjetivo como, no sé, como si fuera large, ¿sí? Un sinónimo de Extenso, large. extenso puede ser también, ¿no? Sí, sí. Y recordá que procedures está en plural, entonces ahí afecta a todo el resto, ¿sí? Necesarios para los procedimientos principales, más avanzados, como habían dicho, está bien, necesarios para lo que continúa. El diseño de un sistema, sí, de puesta a tierra, está muy bien, amplios, extensivos. Bien, en este caso, acá encontramos un ejemplo de diferentes elementos. ¿Les parece mucho así todos los tipos de postmodificación? La idea es que ya vayamos a textos más amplios y que ustedes los vayan a ir identificando con la práctica, ¿sí? La práctica va a hacer que esto sea cada vez más fácil de identificar y después ya sea casi automático. Entonces, para trabajar, teníamos las descripciones de estos manuales y háganlos todos, pero nos vamos a enfocar solamente con el 1 y el 4 porque son los del área del turno de mañana. Los otros son de eléctrica y de petróleo. Mi computadora está sensible. Bueno, ¿tuvieron tiempo para trabajar estos? ¿Sí? ¿Intentaron dar sus versiones en español, identificarla usando la teoría? Sí, yo dentro de todo el 1 pude. Bien, les quiero preguntar, ¿cómo fue el paso a paso? ¿Ustedes
hicieron la lectura y usaron un diccionario en particular. Me gustaría que me cuenten la dinámica de qué ustedes hacen cuando realizan este tipo de tarea. Primero, ¿tuvieron que buscar palabras en el diccionario o lo hicieron todo con sus conocimientos y lo que pudieron inferir? Yo trato de, si busco algo en el diccionario, sean palabras sueltas, como después adaptarlas. Muy bien. Espero que nadie, porque por más que no contesten, pero en su conciencia espero que nadie esté copiando y pegando en el traductor de Google, ¿sí? Si lo hacen como paso final para ustedes sentirse seguros, es decir, bueno, a ver si lo que yo escribí está cercano, entonces lo busco en la oración o el párrafo completo como para estar seguro, bueno, pero no en el paso a paso, ¿sí? Y segundo, cuando usen el diccionario, porque es importante, tienen que usar el diccionario, hay mucho vocabulario nuevo, o hay palabras que tienen diferente, dependiendo el contexto, tienen diferentes significados o traducciones posibles. Pero primero traten de hacer, mi consejo, ¿sí? Porque es lo más cercano a lo que ustedes después van a hacer en el parcial. Que intenten hacerlo con lo que ustedes sepan, ¿sí? Y si van a buscar una palabra, háganlo con el diccionario en papel. Para que se familiaricen con sus diccionarios, para que se aseguren de tenerlos, ¿sí? De no estar en un parcial usando un diccionario que nunca habían usado antes, entonces no se sientan cómodos. Para poder ustedes hacer una aproximación más cercano a la respuesta final con lo que ustedes saben y con el diccionario de papel. Y una vez que realizan esa actividad, después sí pueden usar diferentes recursos de internet, de diccionarios como para aprender, ¿no? Porque a veces el diccionario en papel tiene solamente una entrada, dos entradas, entonces quieren usar el internet como para ver, bueno, diferentes tipos de traducciones de una palabra o si es algo específico de su área. ¿Sí? Les aconsejo Word Reference, es muy bueno, es el que uso yo cuando tengo dudas, más que nada en estos casos cuando yo entiendo lo que dice, pero me gustaría saber qué específicamente es ese término en diferentes áreas. ¿Sí? ¿Los están familiarizados con Word Reference? Lo bueno de esa página es que, en primer lugar, les aparecen los usos más comunes de uso cotidiano y luego les aclara diferentes áreas o terminologías, otras traducciones, o cómo si está combinado ese término con otras palabras puede cambiar su significado o tiene una traducción en particular en castellano. Bueno, ese es mi consejo. Ustedes tienen que ir encontrando la manera de cómo trabajan, tratando de aplicar la teoría, tratando de usar la menor cantidad de recursos externos posibles para ustedes hacer la tarea, y después después tranquilos usan el diccionario online o usan el traductor de Google como para chequear, pero tienen que empezar a ser un poco más autónomos en ese sentido. Bien, entonces, vamos al primero, ¿sí? Que dice Machines and Mechanisms. Entonces, ¿de qué área va a ser pertinente este libro, este manual? De mecánica. De mecánica, así que probablemente aparezca un concepto o dos conceptos interesantes para los alumnos de mecánica, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes acá tienen subrayado, que es prácticamente todo, ¿sí? Que puedan ustedes identificar, bueno, cuáles son los modificadores y demás. ¿Por qué la primera parte no está marcada? Porque dice, The Theory of Machine and Mechanisms provides. ¿Sí? Esta parte no le pedimos que ustedes hagan la traducción, digamos, o que analicen, porque acá nos encontramos con el verbo. ¿Sí? Como esto ya es un párrafo completo, una oración completa, necesitamos verbos, ¿sí? Que todavía no estamos trabajando la frase verbal.
Entonces, esta parte se las probemos nosotros, ¿sí? Entonces, la teoría de qué, ¿cuál es el nombre del libro? Máquinas y mecanismos. Sí, muy bien. Provee, ¿sí? Nos brinda, ¿qué información? Y viene toda la frase que continúa subrayada, es toda una frase nominal con diferentes tipos de elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer en este primer análisis, vamos a ir desde lo más básico y terminar con la traducción final. Entonces, ¿qué elementos encontramos en toda esta frase nominal para ir haciendo los cortes y identificando los bloques de lectura? Vayan diciéndome. El for primero. Muy bien. For, una preposición. Como esto es lo que tendríamos que hacer sí, haciendo el análisis, ¿sí? ¿Dónde más hago un corte? Of, después de estudio. Muy bien. Después requiere, no sé cómo se dice, requiere el for. Required. ¿Por qué required? Required es una palabra con ed y puede tener dos funciones, premodificador o postmodificador. En este caso, ¿por qué? Porque después de require for arranca otra frase, porque arranca con el artículo de. Muy bien, bien, tenemos muchas cosas. Tenemos el artículo de que inicia otra frase. Entonces require no puede estar premodificando ningún sustantivo a su derecha. Y también tenemos la preposición for. Entonces for no está solo, for está postmodificando junto con el participio. Muy bien. Y acá nos encontramos con forces, ¿sí? El sustantivo, núcleo. ¿Algo más previo a toda esta frase con comas? Creo que no, porque yo había identificado eran todos núcleos, excepto static Bien. y dynamic, que son adjetivos y van a modificar a force. Muy bien, entonces, no es necesario, cuando nos encontramos con and, or, los dejamos adentro de la frase y después cuando yo hago la lectura acomodo todo para que tenga sentido, ¿sí? Muy bien, y a lo largo de lo que continúa la frase, The El sign of. muy bien. Entonces, preposiciones, muy fácil, pero esta preposición estaba acompañada de un participio. Entonces tenemos participio postmodificador. Listo. Entonces una frase que parecía ya tan extensa y como que confusa a la vista, con este sistema ahora puedo organizarme y leer los bloques de lectura en su lugar. Entonces, este libro sobre teoría de mecanismos y máquinas nos provee ¿qué? Hagamos ahora una lectura como con lo que nosotros entendemos por esos conceptos. Después los podemos ir mejorando si quieren. La base para Ok, la base para. el estudio de, Ujú. y ahí empieza como varios desplazamiento, velocidad, aceleración, y estática y dinámica, no, fuerza estática y dinámica. Ujú. Continuamos. Required for. Requerida para el diseño apropiado de sistemas mecánicos. Muy bien. Entonces, toda esa lectura que fue como más espontánea con lo que nosotros entendemos lo que dice está perfecta. Ahora la podemos ir mejorando si quisiéramos, ¿sí? Ahora ustedes dicen, listo, ya pude hacer la lectura, entendí lo que dice, ahora tengo dudas con algunas palabras, si está bien la traducción, si es exacta, entonces ahí pueden ustedes ir al Word Reference y buscar palabras y ir anotando en su glosario. Pero eso estuvo muy bien. Entonces, este libro nos provee, nos brinda, ya habían dicho, la base. Muy bien. Foundation. Foundation, así como más transparente, ¿a qué me hace pensar? Como conado. Como fundación. Fundación. A fundación, muy bien.
Entonces, primero pienso en fundación. Y está muy bien, esa es una traducción de fundación. Pero cuando pienso en fundación, puedo pensar como en una institución, ¿sí? Pero en este caso no sería el caso, ¿sí? Este libro no provee una fundación. Pero, literalmente, ¿qué es fundación? O sea, de forma literal, concreta. Como el fundamento, ya había pensado. Y eso es más figurativo, porque foundation, concretamente, literalmente, ¿sí? Es el cimiento de cuando hablamos de un edificio, por ejemplo. Los cimientos, las bases. Pero acá está pensado de una forma más figurativa, ¿sí? Como más abstracta, no es literalmente un cimiento, un edificio, sino la base, como dijiste vos, los fundamentos del estudio. Entonces, podemos anotar que foundation, de forma concreta, literal, es cimiento, la base de un edificio. De forma más figurativa, los fundamentos, la base en forma más abstracta, ¿sí? Entonces ahí sería la fundamentación. Los fundamentos, ¿sí? Ah, Uh-huh. ok. Fundamentación como argumento, fundamentación, bueno, puede ser también. Pero es como que este libro nos va a dar teorías, ¿no? Como teorías bases que explican el estudio de los desplazamientos y etcétera. ¿Sí? Profe, yo ya quería poner los fundamentos, pero me pareció como que no estaba en plural. Dije, a ver cuál puede ser en singular, algún sinónimo. The Foundation. Sí, The Foundations. Sí, yo lo estoy pluralizando, dice The Foundation, pero puede ser, nos provee el fundamento, la base. Está bien, son sinónimos, fundamentos y base. ¿Sí? Otro significado diferente es cuando hablamos de cimientos, base literal. También se usa para el maquillaje, la base, ¿sí? De foundation, porque estamos hablando de lo que va primero. Y otro significado completamente es el de fundación como de institución. ¿Bien? Entonces todo eso lo encontramos en las diferentes acepciones de foundation, pero acá claramente estamos hablando de un libro, nos provee la base de estos conceptos. ¿Sí? Nos va a proveer conocimientos. Bien, para el estudio de, y el que ve primero toda esta frase, por más de que identifican que hay diferentes núcleos, ¿sí? Lo más seguro es irme hasta el final y entonces hablar de fuerzas dinámicas y estáticas y además aceleraciones, velocidades, desplazamientos. Y ahí me doy cuenta, bueno, son todos diferentes conceptos independientes entre sí, entonces puedo leer cada núcleo por separado, ¿sí? Desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas dinámicas y estáticas. Y esto sería el premodificador. Profe, ¿Sí? ahí en esa parte, el primer AND separaría los núcleos y el segundo los premodificadores. No los este segundo estaba viendo acá arriba. Exactamente. Los une es todos los premodificadores, es decir, fuerzas tanto dinámicas como estáticas, las dos se van a explicar en el libro, y todos los otros temas, todos los otros núcleos. Sí, muy bien. Muy bien. Todas estas son terminología técnica, área, de su área, pero son muy transparentes. Displacements, ¿sí? Anoten de la raíz de displace, de desplazar. Y si estamos hablando de engine displacements, ¿qué sería engine displacements? Motor. Desplazamiento.
Desplazamiento del Ay, motor, profe, puede ser. sí, desplazamientos de motor, esa sería mi traducción. Yo ahí veo que dice desplazamiento de motor, ¿sí? Y eso en español tiene otro concepto, usamos otra palabra para hablar de desplazamientos de motor. Les pregunto. No se me ocurre, la verdad. Capaz que sí hay un sinónimo mejor, pero Ujú. Claro, no se me porque yo ocurre. lo estaba buscando y me aparece desplazamiento motriz, pero que no es de movimiento, es del motor en sí, pareciera, ¿no? Bueno, yo estaba buscando este concepto de engine displacements, me pareció interesante porque me parecía que era cilindrada, ¿sí? Y yo digo, bueno, mi traducción sería desplazamiento del motor o de motores, y la traducción en español más específica, cilindrada. Se las dejo ahí a ustedes para que me expliquen, para que lo anoten. Entonces, ahí ya estamos como hilando más fino, ¿no? Ahí estamos trabajando como, bueno, qué diferentes tipos de traducciones pueden tener los conceptos que sean más adecuados en español. Required for, requeridas, está bien, necesarias, por ahí es mejor, ¿sí? Necesarias para, como sinónimo de required. Y the proper design no sería exactamente el diseño apropiado, porque para apropiado tenemos el adjetivo appropriate, ¿sí? Y proper se refiere a algo más exacto, ¿sí? No es el diseño apropiado como adecuado, sino el diseño casi exacto, ¿sí? Correcto, el que tiene que ser. ¿Sí? Entonces el diseño apropiado, esa traducción suena como mucho más ligero de lo que es proper. Proper es exacto, casi exacto, como el más cercano a lo correcto. De sistemas mecánicos. Muy bien. Lo que sigue, nuevamente, le dijimos, ok, esta parte no la traduzcan o no la analicen porque acá nos encontramos con el verbo, pero ustedes este verbo lo conocen, lo reconocen el is, ¿o no? Sí, es un verbo simple. Este texto es ideal para, y ahí tenemos toda la frase de la audiencia. ¿Para quién está dirigido este libro, este manual? Entonces, nuevamente, vamos a hacer los cortes. Yo identifiqué que el primero era studying. Students. No, con ing, studying. ¿Y por qué lo identificaste tan fácilmente? Porque studying con ing siempre te puede tener muchas funciones. Habíamos dicho que hasta ahora lo hemos estudiado como núcleo, como premodificador, y ahora le estamos agregando la función de postmodificador. Ignacio también está de acuerdo. ¿Por qué están tan seguros que studying es postmodificador? Si lo usamos como corte es porque es postmodificador. Porque yo viéndolo así como que me suena que estudien, era la función. Está muy bien, pero vamos a tratar, ¿qué pasa? Los alumnos que están haciendo como lecturas como, bueno, más espontáneas y como viene, está muy bien, porque tal vez usan mucho el sentido común, pero es necesario poder justificar, ¿sí? Y para poder estar seguros de que esa es la traducción correcta. Ignacio dice, porque antes viene un sustantivo que es students, ¿sí? Y ese sustantivo está en plural, ¿sí? Entonces acá, cuando yo leo Senior Graduate Students, automáticamente hago una pausa porque sé que estamos hablando de alumnos de ciertas características. Entonces, muy bien, si yo sé que students, un sustantivo plural, tiene que ser núcleo, entonces lo que le sigue, este studying, está a la derecha, no está a la izquierda, no está premodificando, está postmodificando, ¿sí? Y recuerden cuál era la traducción de los postmodificadores con ing. ¿Qué sería studying en este caso? ¿Estudiando? Que estudian, podría ser. ¿Qué estudian?
¿sí? Siempre, siempre va a ser esa la traducción. Acá no puedo decir estudiando, ¿sí? ¿Qué estudian? Muy bien, sigo la lectura. ¿Dónde más puedo hacer otro corte? En or, puede ser. Or, recuerden que No and sería. y or No, lo omitimos porque es confuso, pueden unir, bueno, or separa, pero ¿qué más? Sí, estamos bien ahí, pero ¿qué elemento claramente me está indicando acá hay que parar? sería en taking. Sería como que toman o que tienen, no sé, algo así. Ujú. Muy bien, usted, o sea, lo están conectando con el or como dos acciones, una que hacen una cosa o que hacen la otra, muy bien. Y además, está muy bien lo que van diciendo. ¿Qué más les llama la atención? Que después empieza una frase. Muy bien, este a, este e acá, uno o una, me está indicando inicio de frase. Entonces este taking podría ser hasta un sustantivo núcleo, pero no, yo me estoy dando cuenta que viene de la mano del anterior. Y estamos, este or, entonces, ¿qué función está teniendo or? Separa. Es, sí, separa, pero al mismo tiempo estamos hablando de dos posibilidades, ¿sí? El or es o una o la otra, ¿sí? No pueden ser las dos simultáneas. Entonces tenemos dos opciones, o que estudian o que taking. Toman en este caso, ¿sí? Porque estamos hablando de un curso. Muy bien. Después no hay nada más que nos llame la atención. Así que listo. Ese análisis así como previo me ayuda mucho a organizar la frase y ahora con mucha más seguridad hacer la lectura. Es decir, este texto, este manual, es ideal ¿para quién? Estudiantes avanzados o graduados. Muy bien. Senior, muy bien. Avanzados, que están a punto de recibirse, o ya recién graduados. Y ahí empieza que estudian ingeniería Ujú. mecánica o que O que toman un curso en cinemática y o esa parte se me hizo medio confusa porque es como que dice Machine Dynamics, pero no sé Ujú. si era cinemática y o dinámica de las máquinas. Se me Bueno, hizo raro. recuerden que estamos hablando de curso, uno toma un curso de un área de estudio. Y fíjense estas terminaciones, X, ¿sí? Lo pongo con rosa. Y acá, Dynamics. Entonces tenemos diferentes tipos de cursos. Bueno, ahí. Entonces, que estudian ingeniería mecánica o que toman cursos, que sería mejor. Ah, no, porque toman un curso, un curso de. Cuando tengamos ese and or, si ustedes lo leen de derecha a izquierda, es mucho más segura, ¿sí? Para no estar complicando. Entonces, ¿qué sería Machine Dynamics? Si termina en X. ¿A qué está refiriendo X, este sufijo? Sería como dinámica de las máquinas o algo así. Como Claro. Cuando estamos hablando de un área de estudio, en castellano es importante agregarle como el artículo, ¿sí? Como un curso de la dinámica, ¿sí? De máquinas. Como el área de estudio, como la ciencia, la dinámica de máquinas y o un curso de... La cinemática. Ujú.
Entonces, recuerden, ese X piensen como en un área. Muy bien, y ahí ustedes dicen, bueno, que toman un curso de cinemática y o de la dinámica de máquinas. Y acá no dice dinámicas, esto no está pluralizado, X hace referencia al área, la dinámica o dinámica. Yo le agrego el la para que ustedes recuerden que no es dinámicas. Puede ser la dinámica o simplemente un curso de dinámica de máquinas, igual que de cinemática. Perfecto. Y ahí nos quedó la traducción de todo este párrafo, el resumen de este manual, con el análisis. Lo que está en verde son los postmodificadores. Bueno, no marqué mucho. A ver, senior. Y lo que está en azul son los premodificadores. A ver si me quedan. Y lo que queda sin marcar, digamos, serían como los núcleos, los temas de lo que estoy hablando, los sustantivos. Bien, ¿ustedes hicieron algo similar? ¿Les lograron llegar a la misma traducción? ¿Habían tenido problemas en el análisis de alguna parte, de alguna combinación de palabras? ¿Que ahora lo pudieron resolver o siguen con dudas? Entonces hagamos la lectura. Sí. Yo con esta última nomás, pero igual había marcado, ahora que dijo que como que había que marcar nomás la función principal, me cerró más porque yo había marcado todo como post-modificación y ya era como mucho. Claro, cuando Como marcabas las post-modificación, ¿qué estabas subrayando? todo, y ahora no. Claro, no es todo, porque en realidad sí, si nosotros lo analizamos a nivel frase, acá todo esto, lo que está todo subrayado es toda una frase compuesta por subfrases que se van post-modificando. Entonces, lo primero tenemos de foundation, y luego tenemos toda la post-modificación que es hasta el punto, que a su vez tiene esta otra post-modificación hasta el punto, y así sucesivamente. Pero a ustedes no les sirve hacer ese subrayado. Lo que a ustedes les sirve es identificar los post-modificadores y separar, ¿sí? Dejar por fuera, digamos, del bloque de lectura las preposiciones, los participios cuando son post-modificadores, al igual que las palabras con ing, los verbos, habíamos dicho que por fuera, y entonces ahí pueden hacer ustedes la lectura ya frase por frase, que generalmente siempre tenemos una combinación de frases muy cortitas. Fíjense que acá dice the foundation, the study, luego tenemos solamente núcleos, uno por uno, y cada tanto nos encontramos con núcleos que están premodificados, y pueden tener 2 premodificadores como acá, o 1, como en los otros casos, o una premodificación mucho más extensa. Y ahí es donde tenemos que retomar en lo que vimos en las unidades anteriores y hacer la lectura derecha-izquierda. Profe, una consulta. Sí. Ahí en la última parte, cuando hablamos de disciplinas, que sería cinemática y dinámica de la máquina, o de máquinas, esos serían premodificadores, ¿verdad? Porque estamos hablando del curso como núcleo principal. ¿O serían núcleos? No, tenés razón, estamos hablando de que toman un curso de diferentes características. Puede ser un curso, si yo marqué solamente Machine, acá como que está aplicando a Dynamics. ¿Por qué? Porque Dynamics y Cinematics son otros sustantivos, pero sí están en posición de premodificadores, así que los pongo en azul. Está muy bien. Entonces, hagamos la lectura completa. Este manual de la teoría de mecanismo o de máquinas y mecanismos nos brinda, provee la base, la fundación, los fundamentos, quise decir, para el estudio de desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas dinámicas y estáticas, necesarias para el diseño correcto de sistemas mecánicos. Este texto, este manual es ideal para
estudiantes graduados o avanzados que estudian ingeniería mecánica o que toman un curso de cinemática y o dinámica de máquinas. ¿Bien? Estamos casi cerca de recibirnos como traductores. El que sigue es mucho más complejo porque nos encontramos con más variedad de verbos y elementos que no hemos visto hasta ahora. Por eso lo que está subrayado es lo que ustedes tenían que analizar, pero de todas maneras vamos a verlo completo, ¿sí? Como para que vayan también incorporando nuevo vocabulario. Bueno, en este caso dice The Handbook of Chemical Technology and Pollution Control. ¿A qué área es pertinente este libro? Química. A química, ¿sí? Chemical Technology. Bueno, ¿cómo se llama el libro, el texto que tenemos para analizar? ¿Cuál es el título del libro? Ah, perdón, Diana. Dice, el manual de control de contaminación y tecnología química. Muy bien, entonces vos te fuiste hasta el final y yo les pregunto, ¿es lo mismo? O sea, cambia este and, si yo digo el manual de tecnología química y control de contaminación. Creo que no. ¿No qué? ¿No cambia o no es lo mismo? Claro, no cambia. No recuerdo mi pregunta por eso. Bien, no cambia, exactamente. Entonces esto es un manual sobre, bueno, yo lo leería en el orden que está, seguramente en el orden que aparecen los temas, ¿no? Primero sobre tecnología, después es el control de contaminación, seguramente en base a esas tecnologías, pero está muy bien. Bueno, un objetivo final del curso, es decir, que ustedes al finalizar este año, es que puedan tener un texto como este, obviamente con más elementos que vayamos viendo a lo largo del año, y que puedan hacer una lectura espontánea. Es decir, que un examen oral que estamos tomando para los alumnos regulares, es que tengan 2, 3 párrafos, les damos unos minutitos como para que hagan una lectura, para que consulten si hay una palabra que no conocen y hagan la lectura espontánea, ¿sí? El que puede ya empezar a hacer eso, perfecto, pero les recomiendo de que hagan el análisis, por más que les parezca repetitivo, porque es la única forma de fijar conceptos y como generar ese paso a paso que vamos automatizando y después, con tanta práctica, lo vamos a hacer de forma automática, ¿sí? Porque generalmente cuando hacemos la lectura espontánea y empezamos como, probé una reseña detallada de, y acá me encuentro con un ING, entonces empiezo como a cambiar el orden y puede que sea aproximada la traducción, pero puede ser que les estén cambiando completamente el significado, ¿sí? Así que vamos a hacer el análisis. Entonces este manual provee, nos brinda todo lo que está subrayado. Entonces váyanme diciendo, ¿sí? En off hago un corte, ¿dónde más? Uy, no puedo subrayar. Se ve que este PDF, esta parte está como, no me lo identifica muy bien. Bueno, los voy a ir señalando, ¿sí? O capaz que puedo con este. Ahí está, lo voy resaltando. Entonces, yo automáticamente ya las preposiciones no tenemos problemas, ¿sí? Cuando me encuentro con una preposición, hago un corte. Ustedes me dicen qué más tendría que tener en cuenta. Yo identifiqué important to. Ahí está. En important to, es decir,
To es una preposición, pero antes me encuentro con important, que es un adjetivo, así que vamos a marcarlo todo. Muy bien. ¿Algo más? Y después, más al final, affecting. En el de abajo, vamos hasta el punto, hasta acá nada más. Bien. Bueno, entonces ya con ese pequeño paso ya organicé mucho mejor las frases, entonces ahora sí podemos hacer algo más espontáneo. Entonces, antes de pasar a la traducción, acá me encuentro con operating, una palabra con ing. ¿Qué función está teniendo en este caso? Está de premodificador, ¿no? Tengo a su lado and, así que no puedo estar post-modificando and, ¿sí? Acá no hay forma, para que sea post-modificador, tiene que estar pegadito a un sustantivo, y acá tengo un and. Y como bien decís, a la derecha tengo conditions, que es un núcleo, así que está premodificando. Muy bien. Con azul lo había hecho. Bueno, si me quedan con otros colores que en el de arriba, ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos encontramos con ed. Ed, que es un participio, ¿sí? Puede tener dos funciones, premodificador o postmodificador. En este caso, detailed. Pre, Ujú. Sí, nuevamente está encerrado acá con el A, así que está dentro de la frase y está a la izquierda de review, así que es premodificador. Y living me encuentro con otra palabra con ing. Creo que la única opción ahí es que sea un núcleo. Está sola, es una frase sola, entonces es núcleo. ¿Sí? La voy a dejar, no la voy a marcar. Queda ahí como en parte de frase nominal. Bien, vamos a ver si large scale, dos palabras unidas por guión, las tengo que tomar como un concepto. ¿Cuál sería la traducción de large scale? ¿A gran escala? A gran escala, muy bien. Y las palabras unidas por guión, ¿qué función pueden tener solamente? Premodificadores. Exactamente, me están dando información sobre otro nombre. Profe, a mí me generó duda el of many of. Of many of. Bueno, ahí vemos. Many es mucho o muchas. Así que ahora hagamos la lectura, ¿sí? Vayamos viendo. Entonces, este manual de tecnología química y control de contaminación brinda, ¿qué? Una reseña detallada Exactamente, de la química y condiciones de operación, puede ser. de operación, muy bien. Operating, acá pensamos un sustantivo. Entonces, de la química, o puedo decir de condiciones de operación y la química, cualquiera de las dos está bien, muy bien. De la química y condiciones de operación, de De muchos de los Ujú. procesos químicos presentes a gran escala. Muy bien. Procesos químicos actuales, dicen ahí mucho mejor, a gran escala. O procesos actuales, procesos químicos a gran escala actuales, no, queda mejor el actuales antes, está muy bien. Importantes para, Ahí sería nuestra economía por el Power. muy bien. Y ahí ya no sé. Ahí me trabo un poco. Bien. High standards of living. High standards tenemos que trabajar primero. Altos estándares, puede ser. Sí, nosotros lo hemos tomado esta palabra estándares, decimos podemos ser niveles altos, ¿sí?
¿De qué? Living. De vida. De vida, ¿sí? La vida, sustantivo, núcleo. Muy bien. Entonces ahora lo leemos un poquito más fluido para ver si tiene todo sentido. Entonces este manual nos brinda una reseña detallada de la química y condiciones de operación de muchos de los procesos, ahí esto que te sonaba of many of, seguramente le tenemos que agregar de muchos de los procesos químicos actuales a gran escala, importantes para nuestra economía y niveles altos de vida, estándares altos de vida. Profe, ¿Bien? ahí yo tenía una duda. ¿Por qué living, o sea, no es life, por ejemplo? Por el... Eh, para que sea sustantivo tendría que ser life con S. ¿Sí? Y acá tenemos living, que viene del verbo live, de vivir. ¿Sí? Tu pregunta es ¿por qué no es life si ya tiene su sustantivo? Ya está como un poco armada. Estamos hablando, acuérdense que el ING habla más como de un proceso, de nuestra economía y de cómo vivimos sería, ¿no? De los niveles de nuestra forma de vivir. Profe, ¿y el Hay, off? ¿El off no tenía otro significado aparte de? ¿cuál le aplicarías en este caso? Para vivir. Pero ahí lo cambias a verbo para vivir. Ah, No, es bueno, como, hay ciertas está frases bien. armadas, por ejemplo, eh, em, a ver. No, sería también como una frase también armada, ¿sí? Cuando hablamos de vida, of living, más que of life, de la vida. No es lo mismo, es como que el life hace referencia a nuestra vida como muerte y vida, ¿sí? Como nuestro estado de estar vivos. Y living hace referencia a cómo vivimos, ¿sí? Si vivimos bien, si vivimos mal, si en las condiciones. Claro, más a la vida cotidiana, digamos. Exactamente, entonces, por más de que los dos sean sustantivos, están como haciendo, nunca dirías standards of life. Life es como más, no sé, haciendo referencia a nuestro estado de estar vivos. Buenísimo, ahí quedó claro. Pero Gracias. está muy bien la pregunta porque pasan muchos casos que nos encontramos con el núcleo, con la palabra con ing, y decimos, bueno, pero si ya está, tenemos el sustantivo, que es mucho más claro con el sufijo de sustantivo. Pero pueden ser sinónimos o puede que esté refiriéndose, tiene como una diferencia con el ing. Bien. Nada más para resaltar de esta primera parte, ¿no? Y luego se pone un poquito más complicado, porque fíjense que solamente dijimos, ok, analicen emissions affecting our soil, porque acá nos encontramos con diferentes tipos de verbos, que los voy a anotar con, no, perdón. Bueno, lo pongo encima, porque no sé cómo volver atrás. No tengo la flechita de ir para atrás. Lo pongo con rojo, así resalta bien. Could lead es verbo, ¿sí? Podría liderar, guiar, habría que ver. Lo mismo acá con are considered. Y acá tenemos como frases con preposiciones, como preposiciones con preposición y ya como frases armaditas. It may be también es verbo. Possible to reduce, reduce es el verbo, eliminate. Todo esto que está en rojo va a quedar como, no lo vamos a analizar como frases nominales, ¿sí? Porque son palabras que se pueden leer todas de corrido y es una combinación de verbos con preposición, con los pronombres estos which,
Entonces, más adelante, cuando tengamos mucho más vocabulario, esto simplemente lo tienen que leer de corrido y van a identificar que las frases nominales son otras, ¿sí? Entonces acá, ¿de qué estamos hablando? The processes that could lead, los procesos que podrían lead viene de liderar, guiar, en este caso como llevarnos a un lugar, a un estado, ¿sí? Y la frase que tenían que trabajar es emissions affecting our soil, our air, soil and water. ¿Tenemos algún corte en esta frase? Muy bien, emissions está ahí con S, estamos hablando de estos procesos, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos podrían, qué consecuencia podría tener? El tema que sigue, el núcleo que sigue es emisiones. Affecting, ¿cuál sería la traducción? ¿Qué afecta? Que afectan, muy bien, muy bien, allá vamos viendo acá que tenemos pronombres posesivos, our, nuestro, ¿sí? No my o your, mío, tuyo, sino nuestro, de todos, de toda la población. Entonces, los procesos que podrían llevarnos a emisiones que afectan nuestro... Vayan diciendo, nuestro... Aire, suelo y agua. Muy bien. Y acá dice, son considerados, o mejor la lectura sería, se consideran, junto con otras formas, otras maneras, en las que puede ser posible, o se puede, en realidad sería la traducción, reducir o eliminar, ¿qué? These pollutants. ¿Estos contaminantes? Estos contaminantes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Are considered, may be possible to reduce or eliminate, son frases verbales. ¿Sí? Así que las vamos a ver más adelante. Vayan tomando nota que cuando se encuentran con este could, o may, o are, es porque hay verbos. Entonces esos quedan fuera de la clase, de la frase nominal. Cuando tenés Seguimos. una frase que es compuesta únicamente por artículos o preposiciones y verbos, eso se lee tranquilamente de izquierda a derecha. Lineal, No. exactamente. No nos genera ningún cambio en la lectura. Ah, ok. Entonces acá lo que tendremos que trabajar es, bueno, si ustedes conocen los diferentes tipos de frases verbales acá que dice, se consideran que puede ser posible reducir o eliminar. Entonces hay que trabajar eso, el tema de los verbos infinitivos, en pasado, en presente, en voz pasiva, que esos son los módulos que siguen. Pero una vez que estudiamos los diferentes tipos de tiempos verbales, la lectura es de forma lineal, no nos afecta. Y entonces acá continuamos y dice suitable for, la misma idea que teníamos arriba en el libro anterior, donde decía this text is ideal for. Bueno, en vez de decir toda esa frase, dice suitable. ¿Cuál sería la traducción de suitable? ¿Qué información sigue después? ¿A quién está dirigido? Exactamente, o sea, ¿para quién sería relevante leer este manual? ¿Sí? ¿Es ideal para quién? Suitable, suitable, apropiado. ¿Apropiado para quiénes? Y luego tenemos toda la frase, así que me dicen ustedes dónde puedo hacer yo los cortes. ¿Sí? Acá yo veo un in. Off. Yo estoy marcando solamente las preposiciones, ¿sí? Ustedes me dicen si encuentro otro corte.
Cunid, que es como el witch, habían comentado. ¿En cuál? ¿Podés repetir que? Al final, a la última que está subrayado, dice who need. Ah, muy bien. Who need. Recuerden que habíamos visto en las fichas which o that, y yo les dije que también en esa misma, con esa misma función podemos encontrar who cuando estamos hablando de personas. ¿Sí? Who need. Ya no es qué, sino quiénes. Y cuando encontramos estos pronombres, hay que identificar el verbo que sigue. Acá sería who need. El verbo queda fuera de la frase. ¿Algo más? Y el as o el as, pero es conectado. Claro, ya quedó afuera porque es un conector de dos frases. Vamos a anotarlo a las abuelas, así como, sería como un también, ¿sí? Bueno, con eso estamos bien. Después vemos si algo nos genera acá ruido, si hay que hacer otro corte. Entonces dice, apropiado para... Investigadores, Muy bien, investigadores, practicantes sí, y estudiantes de posgrado. muy bien, en the fields. En el Los campo campos. de la química y la bioquímica. En los Perdón, campos de... la ingeniería Ujú, química y bioquímica. muy bien, Y porque... ciencias medioambientales. Muy bien. Entonces acá esto nos generó a primera lectura como un problemita porque dijimos química y bioquímica, pero estos son... Uy, no sé qué estoy tocando, perdón, el resaltador era, no el lápiz. Acá tengo para borrar igual. No es lo mío el trabajo en el PDF. Profe, con control Z también se vuelve para atrás la acción, digamos. La Sí, última. pero lo probé y no me borra. Y tampoco veo acá como el de ir para atrás. Ah, qué raro. Chemical. Sí, ese lo conocía, pero bueno, gracias igual por decirme. A veces uno siempre. Pero el ¿Y control con la Z. goma? Profe, Y ¿qué le también, mira, aparece? recién le puse la goma y como que no. Nada. ¿Viste? No borra. Ah, bueno, ahí, lo tenía que hacer más fuerte. Clase de Paint en PDF. Ahí está. Bien, entonces, esa terminación al de chemical, biochemical, me está indicando premodificación. Entonces, investigadores, practicantes, estudiantes de posgrado en los campos de ingeniería, química y bioquímica y ciencia medioambiental, así como también, es decir, que este manual no es solamente para personas que estudian o académicas, sino para quién más es apropiado. Puede ser que signifique lo siguiente, monitoreo gubernamental, una cosa así. Bueno, sigamos por ahí a ver cómo queda, así como también monitoreo gubernamental. Entonces, si retomamos la idea, apropiado para monitoreo gubernamental. No, tendría que ser alguien que... Exactamente, estamos hablando de personas, o en este caso entidades. Ya, eso iba a decir. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué problema tengo cuando yo leo monitoring como núcleo? Me queda monitoreo gubernamental. Y está bien, o sea, están siguiendo las reglas y estaría muy bien el análisis, pero la traducción no tiene sentido. Dejémoslo ahí, dejemos esto un ratito y continuemos para que sea más fácil. Y, Agencias regulatorias y, e industrias líderes. y, de nuevo, industria, líderes. ¿Cuál es el No, núcleo? líderes. Líderes. Líderes industriales. Industriales o líderes en la industria, ¿sí?
Muy bien, entonces sí, vamos de la mano, estamos diciendo que este libro es apropiado para investigadores, estudiantes en estas áreas, y también agencias y líderes en la industria. Entonces, ¿qué sucede con Government Monitoring? Premodificación a agencias. Diana, interesante. Entonces usted diciendo que todo esto está premodificando agencias. ¿Cuál sería entonces el resultado? Agencias regulatorias y de monitoreo gubernamental. Muy bien. Bueno, dice agencias reguladoras y de control gubernamental. Perfecto. Y ahí resolvimos el problema. Entonces, Government Monitoring and Regulatory, todo esto son premodificadores de agencias. ¿Sí? Podemos decir agencias reguladoras y monitoreo, control, supervisión gubernamental. Y luego ahí sigue la lectura, ¿qué dice? Y líderes industriales que necesitan la mayoría de la información actualizada. Bueno, ahí vamos a trabajar con the most, ahí hay que mejorarlo. Pero toda la idea en general está muy bien. mayor. ¿No? Most, cuando most está iniciando ahí en la frase, como en ese caso solo, sin el, sería most information. Sin el artículo de, ahí la traducción sería la mayoría, como pusieron en el chat, la mayoría de la información. Pero cuando está con el artículo, the most, quiere decir que está refiriéndose a un adjetivo que va a seguir después, y lo vamos a convertir en su función en superlativo. Entonces es el o la más. No mayor, ¿sí? Las dos opciones de most es solo sin artículo, en castellano le agregamos el artículo y decimos la mayoría. Y con el artículo en inglés es el o la más. Entonces, el o la que. La más actualizada información. La información más actualizada. Entonces, este most está acompañando al participio, que acuérdense que acá el participio, al estar premodificando, toma esa función como de adjetivo. Entonces, la más actualizada, la información más actualizada. Bueno, entonces estuvo muy bien. Acá tuvimos como un problema porque nos encontramos con monitoring y un and, entonces naturalmente cortamos y decimos, bueno, monitoreo gubernamental. Recuerden, cada vez que tenemos este and, dejémoslo, pasémoslo de largo porque nos puede generar estos problemas como pasó ahora. Y si yo hago la lectura todo de derecha a izquierda, voy a entender cuál es la lectura general y ahí yo puedo decidir si quiero cambiar el orden o no. Entonces, si yo digo, así como líderes de la industria, bueno, que necesitan todo esto, ¿no? Pero líderes de la industria y agencias reguladoras. Y ahí ustedes de control o de monitoreo o supervisación gubernamental. Ahí llegan a la conclusión de que monitoring está hablando de otro tipo de agencia. Y ahí llego a la conclusión de que el primer núcleo que me encuentro es agencies y luego leaders. ¿Sí? Así que sigan el consejo de los conectores AND, pasarlos por alto, leerlos todos de derecha a izquierda, que me va a generar como la frase real, y ahí puedo yo acomodar y decir, bueno, voy a leer primero agencias de este tipo, y luego líderes de industria que necesitan la información más actualizada.
Bien. Y luego dice, este libro will be. ¿Saben qué es will be? Lo marco con rojo porque will es verbo, me indica verbo. Futuro, como dice ahí Eduardo, será. Este libro será, y luego ahí tenemos otra frase. A valuable addition to any library. ¿Cómo terminamos? Una valiosa adición. Está bien, pero después lo mejoramos. ¿Adición para qué? Para cualquier librería. O para Muy toda bien. librería. ¿Librería? Sí. Biblioteca, perdón. Biblioteca, muy bien. Para cualquier biblioteca. Y adición, sí, o sea, viene de agregar, o sea, add es el verbo sumar, agregar. Entonces, addition será como sumar algo más, podemos ponerlo como incorporación, ¿sí? Como algo nuevo. Este libro será una incorporación muy valiosa o valiosa para cualquier biblioteca. Y recuerden que si ese addition está como conector con un in adelante, in addition, ¿sí? Eso es un conector que, ¿cuál será su traducción? Sería como en adición o en agregado, podría ser. No, en realidad Claro, agregado no. por más de que nos suene y entendemos a qué referimos, nunca sería en adición, sino además, como vamos a agregar una idea nueva. ¿Sí? Entonces, in addition, al inicio de una oración con una comita indicando claramente que es un conector, agregamos una idea nueva, entonces decimos además o a su vez también. Entonces, addition nunca pienso, porque cuando decimos adición suena como a suma, como a un cálculo. En este caso, como sustantivo, sería una incorporación nueva a la biblioteca. Bueno, estuvo bastante completo. Estos 2 párrafos nos encontramos con todos los tipos de posmodificación. Preposición, que fue lo primero que aprendieron, preposición acompañado de un participio o acompañado de un adjetivo, los casos con ing. No vimos ningún caso de which or that, si no mal recuerdo, pero más acá abajo sí nos encontramos con el who need, que es el quienes necesitan. Sí, porque estamos hablando de líderes y de las agencias, no podríamos decir which, porque leaders es persona animada, entonces who. Pero ese sería el caso de pronombre relativo. Y no nos queda ninguno, esos serían todos. Cuando vemos la posmodificación, quiere decir que ya estamos viendo la frase completa y nos quedarían como estas partecitas que están en rojo, que tienen que ver con los verbos, que los vamos a ir omitiendo por el momento, pero vamos a trabajar párrafos completos. Así que nos vamos a encontrar con todo, con premodificación y posmodificación juntas. Trabajen los otros 2, así les generan dudas. Si lo hicieron y tienen algo para preguntar, lo podemos hacer ahora. Y si no lo hicieron, déjenlo de tarea, por más de que tenga vocabulario que es de las otras especialidades, les va a servir como práctica. Recuerden que este tema es el próximo práctico, y el próximo práctico lo estamos diseñando, o sea, lo estamos haciendo seguramente como para, no la semana que viene, la otra. 24, 26, como para que sepan que tienen tiempo, pero esto es lo que vamos a evaluar en el práctico 2, posmodificación. Diccionarios de papel son todos buenos, menos los que son los chiquitos de bolsillo, porque esos son para, no sé, para viajeros, para cosas cotidianas, ¿sí? Cualquiera de los que ustedes encuentren, por ejemplo, si ustedes van a
van a la biblioteca de la facultad, se van a encontrar con los Longman, los Macmillan o Oxford. Estos son como los tres clásicos históricos. Cualquiera que sea de español e inglés, los medianos, van a encontrar todo el vocabulario que necesitan, excepto por ahí algo muy específico de sus áreas, que bueno, la idea es que lo vayan ustedes aprendiendo y armando sus glosarios. Es bueno que lo tengan, si no tienen y no desean ustedes adquirir uno, es decir, ir a comprar y tener su propio diccionario, porque no creen que lo van a utilizar luego, vayan a la biblioteca para consultarlo, para irse familiarizando, lo piden para hacer las tareas, y entonces en el día del examen se garantizan de usar el mismo con el que vienen trabajando. No les aconsejo, creo que alguien me había preguntado la vez pasada en clase si se podía imprimir un diccionario online. No tiene sentido porque los diccionarios online o son incompletos o va a ser exactamente lo mismo, o sea, tener impreso 500 páginas en un cuadernillo impreso, por ahí no tiene mucho sentido. ¿Tienen alguna otra duda o algo que quieran compartir con respecto a cómo vamos trabajando, si les van siguiendo el ritmo de la materia, al curso? El jueves que viene nos encontramos de forma presencial en el aula, ¿sí? Estén atentos por si les subimos algo más para que ustedes lean. Por ahora en el mismo, en el 4, queríamos cambiar porque en el primer encuentro habían faltado varios y ya habíamos completado todo el aula. Entonces, imaginándonos que vinieran más, queríamos cambiar el aula. Así que estén atentos a las novedades en caso que les enviemos información al respecto de eso, pero por ahora en la 4 que es la que nos asigna. Está bien, hoy no tomamos asistencia. Espero que les haya sido de utilidad la práctica, el paso a paso. Sí, a mí la verdad me recontra sirve porque es como más natural, o sea, es como que siempre fui re mala en inglés, pero ahora es como que siento que me está saliendo un poquito. Lo bueno es que, a ver, si estuviéramos analizando un texto que no tenga absolutamente nada que ver con su área, es decir, no sé, una biografía de un manual de otro área, ¿no? Le sería más complicado porque el vocabulario no sería conocido, el área técnica es muy transparente, está lleno de cognados, entonces pueden hacer una lectura mucho más natural. Pero todo lo que es la estructura del idioma, eso es lo que tienen que ir incorporando para leer bien las frases, es decir, que entiendan lo que dice el texto y no lo que ustedes interpretan sacando palabras así colgadas. Van a ver que lo de postmodificación con prácticas les va a ser mucho más fácil de identificar que por ahí lo que tomó premodificación, que era como tanto cambio de cadenas y agregar palabras, acá postmodificación siempre la traducción es igual, entonces una vez que ya lo identifiquen va a ser fácil. El caso de ING siempre genera problemas, es algo que hasta el final del año como que de repente es como, bueno, ¿qué más el verbo? Y más que nada porque después vamos a ver otros casos de ING en postmodificando,
con otras características, ¿no? Claramente vamos a ver que hay otros elementos que lo hacen diferente. Pero se puede traducir de otras formas también, entonces el caso de ING siempre es el que hasta el final cuesta un poco adquirirlo, así que practiquen ese en particular. Y el vocabulario, mientras más lean, mientras más practiquen, van a ir incorporando las palabras que no necesitan estar todo el tiempo buscando en el diccionario y bueno, ir incorporando. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, Clau. No te vi por ahí. Hola. No. Recién ingresé, te había mandado un mensajito. Ah, bueno. Ya terminamos. Estamos compartiendo Buenísimo. consultas. El aula del jueves sigue siendo la 4, ¿no? Sí, eso quería confirmarles que recién, sí, me dijo Alfredo Olvedel que sí, sigue siendo la 4, espero que nos podamos acomodar bien. Y lo que sí quería decirles es que para el jueves, el aula 4, para el jueves que tenemos una tareita pendiente con los journals de la carpeta que subimos a la PEDCO en la carpeta que se llama Tareas y ejercitación extra del módulo mañana, una subcarpeta que a su vez se llama Journals por carrera. Lo voy a poner ahí en el chat. Y ahí, por carrera, y la carpeta es tareas. Me anda mal el mouse, ahí lo estoy arreglando. Tus teclas. Sí, se siente todo. A ella. Bueno, en esa carpeta hay, en la carpetita, subcarpeta, Journals por carrera, hay una mecánica y profesora de física también, y una para civil. Si hay algún estudiante de electrónica o eléctrica que está en este módulo por trabajo y lo demás, puede elegir el que le parezca, pero igualmente el de mecánica va a ser con el que empecemos y después nos dividimos. Entonces el jueves vamos a ver algunas cuestiones más de lo que estamos practicando de posmodificación y frase verbal de estos journals que son más específicos de cada disciplina. Así que bueno, descárguenlos todos y vamos a arrancar con el de mecánica y después dividimos grupitos de trabajo. Bien. Ese era todo el aviso. Bueno, ¿corrigieron todo bien? Sí, estuvimos marcando Genial. todo. Buenísimo. Estuvo muy bien cómo pudieron resolver los problemas que les había generado algunas frases. Qué bueno, genial. Bueno, cosa de que, claro, en estas clases sigamos enriqueciendo con esos temitas que están apareciendo ahora y con los que vamos a trabajar también varias clases. Con mucha luz. Bueno, si tienen consultas, todavía estamos en clase de consulta, y si no, no vamos a trabajar más material hasta el jueves. Recuerden que pueden hacer los otros dos textos, por más de que no los analizamos hoy, los pueden hacer y el próximo martes, o mismo el jueves en clase, yo estoy ahí, me pueden, las clases han sido como teóricas las que nos vimos, pero ahora que entramos más prácticas me pueden preguntar en clase, me llaman y vemos dudas puntuales. Si hay alguien que se queda como atrás en la clase, me llama y yo estoy para eso en la clase. Sí, genial. Está muy, muy bueno esa actividad.
Bueno, yo lo voy a poner, esto que les decía, de llevar ese material, lo voy a poner también en las novedades, para los que ya se han retirado. Nos vemos. Profe,